Amén, amén y amén. Gracias, Señor, mi Dios. Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Vamos a comenzar el estudio de esta noche en la palabra del Señor. Y si usted está de pie allá donde está, quédese sentado, que vamos a entrar de lleno en el estudio. No tenemos un pasaje en particular porque vamos a estar leyendo muchos pasajes de la Escritura. Y es necesario que usted tenga a la mano ahora, tenga su libreta, cuaderno, mascota, como dicen allá en mi tierra, en República Dominicana también. Lo que sea que usted tenga para anotar, y tenga su lápiz o bolígrafo, lapicero, plumón, como le llamen también allá en todos esos países de los que yo soy parte, y highlighters, que son los marcadores estos de color, para que usted vaya marcando en su Biblia también y anotando en su Biblia estos pasajes que son tan importantes, porque vamos a estar hablando en esta noche, porque soy cristiano, evangélico, pentecostal y no católico. Ya hice una introducción al principio del servicio para que justificar en cierta manera lo que pueda provocar malestar en cualquiera que se pueda sentir herido, ofendido o atacado con estos estudios. Esa ha sido la historia de la iglesia a través de los siglos, y la razón por la cual la iglesia ha sido perseguida precisamente es por predicar la verdad para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Porque en todo el Señor se tiene que llevar siempre, siempre la gloria. Y todo lo que nosotros hacemos, lo tenemos que hacer para la gloria de Él. Esto no es para entablar una discusión, una pelea, ni mucho menos una contienda que ya existe de hace siglos. Esto no es para ver quién gana, porque la verdad siempre vence. Esto es para nosotros establecer claramente como cristianos, evangélicos, pentecostales, nuestro fundamento como iglesia, reconociendo, o sea, conociendo y reconociendo lo falso que puede haber en otras. No son estudios extensos, o sea, nosotros no vamos a entrar en todo lo que es la falsa doctrina de cada una de las religiones del mundo, no hay tiempo para eso. Pero vamos a presentar puntos fundamentales, y esta noche va a ser lo mismo, puntos fundamentales, doctrinales fundamentales, dentro de lo que es el cristianismo evangélico versus el catolicismo. Si podemos probar con la verdad que hay errores doctrinales y demás, ya hicimos el trabajo. Si podemos convencer a alguien para que se aparte del error y conozca la verdad de Jesucristo, entonces ya eso es un triunfo más. Si por esto somos criticados, perseguidos o condenados, es lo mismo que ocurrió y ha ocurrido a través de los siglos cuando la iglesia proclama la verdad del Evangelio de Jesucristo, así que eso también para nosotros es victoria. Así que bienvenidos esta noche a este estudio de la palabra del Señor en su iglesia de Dios Berea. ¿Por qué soy cristiano evangélico pentecostal y no católico? Antes de seguir adelante o de plantear cualquier punto doctrinal y examinarlo a la luz de la palabra de Dios, tengo que aclarar algo, porque por lo regular cuando nosotros estamos dando estos estudios, lo que estamos tratando de probar básicamente en qué se diferencian las otras religiones de la nuestra y por qué nosotros decimos que nosotros estamos y tenemos la verdad. Pero tenemos que buscar también, como en esta noche, por ejemplo, un punto en común. Y el punto en común que tenemos nosotros, los cristianos evangélicos pentecostales y los católicos, es que ambos creemos que la Biblia es, escúcheme bien y voy a ser bien específico, y las palabras tienen valor. Y el orden de las palabras tiene valor, de lo que uno dice tiene valor. Tenemos en común que creemos que la Biblia es
palabra de Dios. Omití una palabrita que establece quizá la mayor diferencia entre el catolicismo y el cristianismo evangélico. Y es que para el cristiano evangélico pentecostal, la Biblia es la palabra de Dios. O sea, es la única regla de fe y conducta para el cristiano evangélico. En el catolicismo, o la Iglesia Católica, cree que la Biblia es palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios, porque además de la Biblia se considera palabra de Dios la tradición de la Iglesia, especialmente la tradición papal, o sea, lo que se haya dicho a través de los papas en los diferentes concilios que la Iglesia Católica ha celebrado a través de los siglos. Por ende, ellos consideran que cosas que se hablaron luego de establecer el canon bíblico, y canon es la palabra griega para regla, específicamente regla de medir. O sea, a la escritura, a la Biblia, como la tenemos hoy, se le conoce como el canon, la regla, esa es la regla. Además de eso, para el catolicismo, la tradición es también tan palabra de Dios como la Biblia misma. Por lo tanto, y no estando de acuerdo, nosotros los cristianos evangélicos, no estando de acuerdo en que la tradición, y especialmente la tradición papal, es tan palabra de Dios como la Biblia misma, vamos a usar lo que tenemos en común en esta noche, que es la Biblia como palabra de Dios. Y usando la Biblia como palabra de Dios, entonces vamos a probar o vamos a examinar la doctrina católica para ver no solamente en qué se diferencia de nosotros, sino si están en la verdad o no. Para ese propósito, traje conmigo esta Biblia, y esta Biblia es la Biblia familiar de mi casa. Cuando digo mi casa, no es mi esposa y yo, sino fue la que mi papá compró cuando, siendo nosotros católicos por tradición más que por convicción en mi familia, en el 1959, el 20 de julio de 1959, mi papá compró y dedicó esta Biblia a la familia. De hecho, yo nací 11 meses después de mi papá haber comprado esta Biblia. Es una versión de lujo que publicó la Iglesia Católica en el 1958. Voy a estar haciendo uso de ella por si hubiera alguien o algún católico que estuviera escuchando esta noche el estudio de la palabra de Dios, que vea que no solamente estamos usando un recurso que se considera puramente evangélico, que es en este caso la versión Reina Valera de la palabra de Dios, aunque quiero aclarar, hermano, que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, igual que Martín Lutero, eran católicos, fueron católicos. Eso quizá usted no lo sabía, pero igualmente fueron perseguidos por la Iglesia Católica, porque su intención, en el caso de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, fue hacer llegar al vulgo, a la gente común, en el lenguaje vulgar o en el lenguaje del pueblo, la palabra de Dios, porque ellos entendían que esto era de beneficio para todos. Ese es uno de los puntos de diferencia que tenemos también con la Iglesia Católica. El segundo punto, y ya entramos en el estudio. El segundo punto es el nombre como tal. En los estudios iniciales que hemos dado desde que comenzamos esta serie, el título como tal lo dice todo: porque soy cristiano, evangélico, pentecostal y no de cualquier otra religión. Y tenemos que empezar con el nombre mismo, porque el nombre es lo que identifica a una persona o a una organización, a una institución
o lo que sea. El nombre muchas veces no solamente señala quién es, sino qué clase de persona o qué clase de organización es. En el caso en particular de la Iglesia Católica, y no estoy usando el nombre completo, Iglesia Católica, cuando digo completo, el nombre que es bien común para mucha gente, incluyendo católicos mismos, que yo le he escuchado decir, yo soy católico, apostólico y romano. Yo quiero decirle que hay muchos católicos que no comparten la idea de que llamarse católico, apostólico y romano, no comparten la idea de que eso sea bueno, porque encierra dentro de sí ciertas dificultades dentro de la misma iglesia. Por eso estoy usando la palabra católico, la Iglesia Católica. Y lo primero que tenemos que entender, hermano, es qué es iglesia y qué es católico. Porque resulta ser que como parte de la doctrina católica, dentro de la explicación que ellos dan como iglesia, siempre hacen énfasis en el hecho de que ellos son la iglesia del Señor, fundada por Jesucristo y los apóstoles. Yo en conversaciones con católicos me he encontrado con que muchas veces surge el comentario, yo estoy hablando y estoy tratando de expresar mi fe, y la persona me dice, no, es que tú no eres es que tú eres evangélico, tú no eres católico. Y son muchísimas las veces que yo le he dicho a personas, yo soy más católico que tú. La persona se sorprende porque sabe que yo soy evangélico, pentecostal. Y dice, ¿cómo es eso de que tú eres más católico que yo? Y yo digo, sí, porque la palabra católico como tal, y es una palabra más que conveniente, lo que quiere decir es universal. O sea, la palabra católico es una palabra genérica. Cuando digo genérica es que se puede usar no solamente describiendo la iglesia, sino que en el lenguaje original, en el griego, se usaba para designar cualquier cosa que fuera de todos. Porque lo que quiere decir es eso, de todos o universal. O sea que uno podía hablar, por ejemplo, de que el idioma católico en el tiempo de la Biblia era el griego, porque el idioma de todos o compartido por todos, el idioma universal, era el griego. Y uno podría usar ahí la palabra católico, porque católico lo que quiere decir es universal. O sea que cuando un católico dice yo pertenezco a la iglesia católica, lo que está queriendo decir es yo pertenezco a la iglesia universal de Jesucristo. Mi respuesta, basada en la definición de la palabra católico, que muchos católicos mismos no conocen, que católico lo que quiere decir es universal. Cuando yo me enfrento en estas situaciones, yo digo, por eso yo le digo, yo soy más católico que tú. Porque yo sí pertenezco. Y los que creemos en la palabra del Señor y en el Señor de la palabra, nosotros sí pertenecemos a la iglesia universal de Jesucristo, establecida por el mismo Señor, siendo Él la principal piedra del ángulo. O sea, el fundamento de la iglesia definitivamente es Jesucristo. Pero entonces, ya sabemos lo que quiere decir la palabra católico, que es universal. Y por eso es bien conveniente para la iglesia católica llamarse iglesia católica, porque es la iglesia universal y automáticamente implica el hecho de que es de todos. Que es la iglesia que es, la iglesia que es desde siempre. Para eso, escúcheme bien, déjeme definir entonces lo que es iglesia. Y la palabra iglesia viene también del griego, que es eclesia o eclesía. Y esa palabra en griego lo que quiere decir es, la palabra eclesía o eclesia, lo que quiere decir es llamar fuera. También la palabra iglesia en el griego también es una palabra genérica, porque cuando dice llamar fuera, es lo mismo que hacer una convocatoria.
o con una convocación o hacer o llamar a la gente a congregarse o a reunirse o hacer una asamblea. Por eso eclesía es llamar fuera o convocar o congregar, reunir. Pero es el hecho de sacar de un lugar y reunir a la gente en un lugar en particular o en un grupo en particular. Eso es lo que es la iglesia. Una de las expresiones que usa la Iglesia Católica, hablando de nosotros los evangélicos, bueno, son varias. Una de ellas es que somos los protestantes, pero otra es los hermanos separados. En esa yo estoy de acuerdo y a mí inclusive me gusta. Porque nosotros somos aquellos a los que el Señor Jesucristo llamó fuera. Nosotros somos aquellos a los que el Señor convocó. De fuera de donde nos llamó fuera del mundo. Nos convocó fuera del pecado. Nos invitó a reunirnos, pero a reunirnos en Él. Y todo aquel que tiene esta experiencia y este conocimiento y esta fe, desde que el Señor Jesucristo pisó esta tierra, hermano, ese es cristiano. Ese es la iglesia. La iglesia no es como tal una institución, una organización. Sí, la iglesia está organizada, sí, la iglesia está instituida, pero escúcheme bien, iglesia es todo aquel que tiene a Cristo metido en el corazón. Nosotros, cada uno de aquellos que hemos recibido por la fe la salvación en el nombre de Jesús, creyendo que Él se hizo hombre, vino a esta tierra, murió en la cruz por nuestros pecados, y cuando Él derramó esa sangre, si yo recibo ese sacrificio, Él a mí me perdona todos mis pecados, y en ese momento viene la presencia del Señor a mi vida, me convierte en hijo suyo, y ahí empiezo yo a hacer eso de los llamados fuera, los convocados fuera, los congregados fuera. Y entonces cada uno de los creyentes es iglesia. Porque uno de los argumentos en contra de la iglesia evangélica de parte del pueblo católico es que la iglesia evangélica dice, bueno, nosotros somos uno solo y tenemos un solo líder, que es el Papa. Pues sepa usted, mi hermano, que nosotros los creyentes somos un solo cuerpo y tenemos una cabeza y se llama Jesucristo. No importa si yo me llamo Iglesia de Dios Pentecostal, no importa si me llamo Asamblea de Dios, no importa si me llamo la Iglesia Bautista, no importa si me llamo el nombre que sea. Si tenemos esa fe en la salvación por medio de Jesucristo y la sangre que Él derramó en el Calvario, y recibimos por la fe a ese Cristo Salvador, nosotros, hermano, somos la iglesia. Un solo cuerpo, una cabeza, un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo. Por eso desde que el Señor comenzó a predicar y la gente comenzó a creer, y luego que murió y resucitó, cuando ascendió al cielo, le dijo a un grupo de ellos, no se vayan de aquí hasta que reciban poder de lo alto. Ya ahí comenzó la iglesia. Déjeme decir una cosa, en sus comienzos la iglesia no era universal. ¿Qué quiere decir? Que cuando el católico dice, no, nosotros somos la iglesia universal fundada, esto, no, esa iglesia no era universal. Porque para comenzar solamente la componían los judíos. De hecho, aquellos galileos que habían estado con el Señor, los apóstoles, aquellos que habían sido testigos, que dice que hubo más de 500 personas que lo vieron resucitado y subir al cielo, todos eran de la nación judía, de la nación hebrea, todos eran de la nación de Israel. El principio de la iglesia fue establecido sobre la base de Jesucristo y el ministerio de los apóstoles. Por eso es la iglesia cristiana evangélica, porque creen en el evangelio del Señor, pero también era la iglesia apostólica, porque a quienes comenzó a usar el Señor para formar su cuerpo, que es la iglesia, fue a los apóstoles.
Nosotros somos parte de esa iglesia. Ahora escuche bien. En Colosenses capítulo 1, si va conmigo, dice quiénes somos nosotros, la iglesia. Y empiece a marcar en su Biblia, Colosenses capítulo 1, verso 18, porque estas son las definiciones de lo que es la iglesia. Entonces, si nosotros comparamos esta definición a como otros definen la iglesia o lo que es la iglesia, ya podemos empezar a ver si hay un error o no lo hay. Y en el verso 18, fíjese bien lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 18, dice la palabra del Señor. Y Él es, hablando de nuestro Señor Jesús, yo les recomiendo que lean el capítulo completo, el libro completo de Colosenses, pero por cuestión de tiempo solamente puedo usar los versos pertinentes. Verso 18, y Él es Jesús, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero no es la iglesia como institución, como un cuerpo, así como si fuera una corporación. Escúcheme bien. ¿Qué es la iglesia? El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesucristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante, por medio, quiere decir eso, la sangre de su cruz. Y escuche bien, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. Recuerde que le está hablando a los cristianos de Colosas. Colosas era una provincia que no pertenecía, era un lugar que no pertenecía, era una ciudad que no pertenecía a Israel. Por lo tanto, estos eran gentiles. Y Pablo está describiendo que Jesús es la cabeza de la iglesia, pero lo que él hizo fue hacer la paz entre aquellos que antes eran los judíos y nosotros que somos llamados los gentiles. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Y en dónde nos ha reconciliado? Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Esto es en el sacrificio de Cristo, recibiendo el sacrificio de Cristo. Nosotros, delante de Él, somos hechos santos, sin mancha e irreprensibles. Escuche bien, ahora escucha el verso 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Yo puedo decir, escúcheme bien, que Jesús es la cabeza de este cuerpo que se llama la iglesia. Y yo puedo decir que yo soy la iglesia de Cristo. Pero lo que demuestra que yo soy parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es lo que dice en el verso 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Número 1, hay que permanecer fundado y firme en la fe. ¿Cuál es la fe? Dice la palabra del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hay que estar fundado y firme en esa verdad del evangelio, que es la salvación por la fe en el sacrificio de Cristo. Escuche bien, porque eso es lo que dice la palabra. Y sin moveros, sin que se muevan, número 2, de la esperanza del evangelio
que habéis oído. Aquí establece otro punto. Dice permanecer en la fe y en la esperanza del evangelio que oíste, que escuchaste. Y el evangelio son las buenas nuevas, y las buenas nuevas están expresadas en la palabra de Dios, la Biblia. El católico comparte conmigo la idea de que la Biblia es palabra de Dios. También dice que la tradición es palabra, tan palabra de Dios como la Biblia. Ese punto lo vamos a probar en un momento, pero escúcheme bien, porque si uno permanece firme en la esperanza del evangelio que ha oído, quiere decir que entonces uno tiene que conocer el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, para uno poder pertenecer a eso que se llama la iglesia. Es permanecer en la fe y en la verdad del evangelio. Si uno hace eso, uno es la iglesia. Ahora escuche bien, porque cuando examinamos la definición de la iglesia que ofrece la iglesia católica, la definición de iglesia católica, y donde ellos aseguran que ellos son la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, nombran cosas que para empezar contradicen la verdad del evangelio. Porque aunque dentro de su definición afirman que el fundador es Jesucristo, mencionan que a quien entonces el Señor usó para ser fundador de la iglesia también y luego convertirse en el primer papa fue al apóstol Pedro. Y entonces trazan su historia hasta el principio del ministerio de Cristo y el trato del Señor Jesús con el apóstol Pedro. Si yo puedo examinar eso y encontrar entonces alguna falta, ya podemos ir viendo cómo esta doctrina o esta dogmática dentro de la Iglesia Católica lo es de error. Es un error. Para eso, escúcheme bien, porque vamos a seguir viendo lo que es la Iglesia a la luz de la Escritura y entonces compararlo con la definición católica de lo que es la iglesia. En Efesios, en el capítulo 2, Efesios capítulo 2. Y quiero decirle que usted puede enviar sus preguntas también, si tiene alguna pregunta sobre lo que estamos hablando aquí, porque recuerde, no tenemos tiempo para dar todos los detalles ni examinar toda la doctrina. Solamente vamos a estar tocando 3 puntos principales. Aprovecho para decirle que toda falsa doctrina tienen algo en común, y es que niegan, atacan, tuercen o cambian la verdad de la palabra de Dios. O sea, atacan la palabra de Dios, atacan a nuestro Señor Jesús, su nombre, también atacan su obra. O sea, todas las falsas doctrinas hacen del sacrificio de Jesucristo algo incompleto, que es que hay que añadirle algo más para que el hombre sea salvo, o añaden a alguien más. Es una señal de toda falsa doctrina. Atacan la palabra, atacan al Señor. Y esto lo vamos a estar viendo en detalle en este estudio de esta noche también. En Efesios capítulo 2, en el verso 19, y vamos a estar leyendo hasta el verso 22. Fíjese cómo dice aquí: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Nosotros, recuerden también que le está escribiendo a los de Éfeso, que eso también era una iglesia gentil. De hecho, la expresión, por ejemplo, de iglesia católica no aparece en la escritura. Inclusive
si usted ve el principio y los saludos en las cartas, usted dice a la iglesia de Dios que estaba en Éfeso, a la iglesia de Dios que estaba en Corinto, a los hermanos en tal sitio. Y esas son las expresiones que se usan porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Fuera la iglesia de Corinto, de Éfeso, de donde fuera, se llamara como se llamara, si tenemos a Cristo, nuestro Señor, como Salvador y Él como fundamento y cabeza de la iglesia, y nos dejamos llevar por el Evangelio, la palabra de Dios, nosotros somos la iglesia de Jesucristo, no importa el nombre, y estamos unidos en el Señor en un solo cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Escuche bien, y esto es uno de los pasajes clave para entender esto. La iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Oiga, o sea que la iglesia está edificada, la iglesia es como un edificio, y el fundamento dice aquí, escucha bien, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, hablando de Jesús, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y escucha el verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y está diciendo que nosotros somos ese edificio y nosotros somos la morada de Dios en el Espíritu Santo. Usted y yo somos la iglesia. Pero escuche bien, que el fundamento de la iglesia aquí, cuando se usa este pasaje, hay muchas personas que piensan que cuando dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, están pensando en las personas. Que el fundamento, cuando dice ahí de los apóstoles y profetas, es pues los 12 apóstoles y los profetas del Señor. Escúcheme bien, no son ellos. Es lo que ellos dijeron, es lo que ellos escribieron, porque resulta ser que de ellos salió la palabra de Dios para nosotros. Y cuando dice los apóstoles y profetas, está uniendo el Antiguo Testamento a lo que luego fue o se convirtió en el Nuevo Testamento. Y ya Jesús está diciendo lo que ellos dijeron, lo que ellos enseñaron. Ese es el fundamento, junto con la piedra angular, que es Jesucristo mismo, la principal piedra del ángulo. En los edificios en la antigüedad había una piedra, se llamaba la piedra angular. Era la que se establecía primeramente como fundamento, porque de esa piedra partía lo que en términos de construcción se diría la escuadra del edificio. A partir de esa piedra es que entonces todo lo demás se construía. Si la piedra estaba bien puesta, bien aplomada y era recta, estaba derecha, todo el edificio iba a salir derecho. Jesús es nuestra piedra angular. Y la revelación de Jesucristo a los profetas en el Antiguo Testamento, a los apóstoles en el Nuevo Testamento, en eso que se conoce como la palabra de Dios, la Biblia, ese es nuestro fundamento. Y es lo que estamos usando hoy para probar esto. Pero resulta ser que nosotros entonces somos edificados. Nosotros somos el edificio de Dios, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora escúcheme bien. Cuando dice apóstoles y profetas, quiero volver al punto de que lo que está haciendo alusión aquí es a lo que esas personas, cómo Dios los usó para traer palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, que luego se convirtió en el canon. No es para nosotros seguir a un apóstol. No es para escoger, por ejemplo, a Pedro, dejándolo llevar por un pasaje de la Escritura solamente que vamos a ver ahora. Porque el alegato de la Iglesia Católica es que Jesucristo es el fundamento, junto con el apóstol Pedro como su primer papa. Y escúcheme bien,
que para probar eso, la Iglesia Católica utiliza el pasaje de Mateo 16. Si va conmigo a Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Y ahí tenemos el verso 18. Verso 18 de Mateo 16. Y cualquier católico le va a decir lo mismo. Y hay muy buenos apologistas católicos. Yo he escuchado un par de ellos, no muchos, un par de ellos. Muy bien educados y muy bien instruidos. Y para justificar esta doctrina del papado, iniciada por el apóstol Pedro, usan las palabras de Jesús en Mateo 16, 18, donde dice: y yo también, hablando Jesús, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora déjenme aclararle un punto que es necesario para poder nosotros interpretar la Escritura. Para nosotros poder interpretar la palabra de Dios, es necesario tomar en cuenta siempre dos cosas que son esenciales. Son muchas las que son necesarias, pero una de ellas principalmente es la fuente. ¿Quién dijo las cosas? ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde salió? Y la otra, que es primordial también, es el contexto. Señal de toda falsa doctrina también, especialmente cuando se hace llamar cristiana la doctrina, que sea, si es falsa, es que agarran o toman un versículo de la Escritura, lo sacan de su contexto y de eso hacen toda una doctrina. ¿Qué es el contexto entonces? El contexto es lo que se dice, el contexto más sencillo, el contexto escritural, por ejemplo, o el contexto bíblico mismo, es lo que la Escritura dice antes o después. Hay contexto histórico, hay contexto social, económico, político, hay un montón de contextos. Pero en este caso en particular, estamos viendo el contexto literario mismo. No escogiendo solamente ese versículo, porque si usted lee solamente ese versículo, wow, Pedro, y Dios le dijo que era esa roca sobre la cual iba a edificar la iglesia. Eso no es lo que dice ahí. Porque dentro del contexto de la Escritura, y para empezar, hermano, el papado como tal comenzó siglos después en la Iglesia Católica. Y eso se puede probar históricamente con los anales mismos de la Iglesia y la historia misma de la Iglesia. Pero lo que Jesús está diciendo aquí o estableciendo aquí no es solamente o estableciendo que Pedro era el primer papa de la iglesia, porque cuando Jesús hace esta expresión y está diciendo: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, para empezar no estaba hablando de Pedro, estaba hablando con Pedro, pero no estaba hablando de Pedro. Vayamos al contexto, hermano. Si va un poquito antes conmigo, verso 13, donde comienza este incidente, este evento. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, estoy 16:13, Mateo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? Le está hablando a sus discípulos, sus apóstoles. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, esto dijo Pedro, mire esto, Jesús pregunta, esta es la pregunta: ¿quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes, mis discípulos? Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, verso 17, le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le dice: tú eres dichoso,
Porque eso que tú acabas de decir, que soy yo, ¿quién soy yo para ti? Eso te lo reveló mi Padre. Ahora escuche bien. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora escúchelo bien en una conversación más natural entre nosotros acá. Jesús le está diciendo a los discípulos: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: Pedro, de mí tú dices que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso te lo reveló mi papá, eso no salió de ti. Tú dices eso de mí. Ahora yo digo de ti que tú eres Pedro. Y recuerda una cosa, hermano: Pedro fue un sobrenombre que le puso Jesús. Eso se acostumbraba en la antigüedad, ponerle sobrenombres a la gente. Él se llamaba Simón cuando era pescador. Jesús, cuando le hace el llamado: sigue en pos de mí, yo te voy a hacer pescador de hombres junto con los demás, le dice: ahora tú te vas a llamar Pedro. En el griego, escúcheme bien, en el griego, Pedro quiere decir piedrecita, una piedrita. Jesús le dice: Pedro, tú dijiste de mí que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo digo de ti que tú eres una piedrita, pero sobre esta roca es que yo voy a edificar mi iglesia. ¿Cuál era la roca? No era Pedro, porque cuando se usa la palabra roca, Jesús está hablando de una roca inmensa. Está hablando como, digamos, como del tamaño de una montaña, como si fuera el peñón de Gibraltar allá entre África y España. Y tú eres una piedrita. Pero lo que tú acabas de decir, esa es la roca sobre la cual yo voy a edificar mi iglesia. Que yo soy el Cristo. Y el Cristo es el ungido, el sumo sacerdote, el profeta, oiga, el salvador del mundo. El ungido, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la piedra sobre la cual se va a fundar la iglesia. Porque usted sabe que la principal piedra del ángulo, que es el fundamento de la iglesia, es Jesucristo, y el fundamento de los apóstoles y profetas, la palabra de Dios. El fundamento de la iglesia es Cristo mismo a través de su palabra, que es el evangelio de Dios. Entonces, la mala interpretación de pasajes como este se usa para probar algo que no existe. Porque inclusive llamar a Pedro el primer papa, cuando el papado como tal fue algo que no solamente se pronunció, sino que se reconoció siglos después, hermano. Eso es una blasfemia. No solo eso, hermano, sino que dentro del papado como tal, escúcheme bien, hay cosas dentro de eso que se llama hoy en día el papado dentro de la Iglesia Católica. Hay doctrinas que contradicen claramente la palabra del Señor. Una de ellas, hermano, hablando del papado como tal, porque ya entramos de lo que es la doctrina católica, es el asunto del celibato. Y el celibato sacerdotal y el celibato papal es que ni el papa ni los sacerdotes se casan dentro de lo que es la doctrina de la Iglesia Católica.
La explicación para esto, hermano, es extensa. Porque para poder dedicarse, igual que el apóstol Pablo, al servicio del Señor, sin tener que estarse ocupando de lo que viene siendo la familia, alegando una expresión de Pablo donde él dice: quisiera que fuerais como yo. Sí, hermano, Pablo dijo: quisiera que fuerais como yo. Pero también dijo: pero si no son como yo, cásense, para que se estén quemando, cásense. Porque el asunto es que Pablo tenía algo que no todo el mundo tiene, que se llama don de continencia. Es un don de continencia, no de abstinencia, de continencia. Que Pablo se podía contener. O podía contener su apetito sexual. Y él dijo: quisiera que fueran como yo, porque entonces se van a ocupar de las cosas del Señor y no tienen que ocuparse tanto de la familia y otras cosas que los van a distraer. Por eso el ministerio de Pablo fue tan prolífico. Porque la familia de él eran sus hijos, que era la iglesia. Esos eran los hijos de él. Y mientras más sembraba iglesia y mientras más predicaba, más hijos espirituales tenía. Pero no todo el mundo era como Pablo. Y la Iglesia Católica estableció el asunto del celibato como un mandato divino, porque resulta ser que como la tradición es tan palabra de Dios como lo que dice la Escritura, entonces si el Papa dijo que, y déjeme decirle algo, donde se estableció como tal, después de discutirse por siglos, el asunto del celibato vino a ser en el siglo XII. Estoy hablando del año 1100, qué sé yo, después de Cristo. Esto no fue algo que comenzó con Pedro, porque Pedro era casado. Claro, también Pedro conoció al Señor estando ya casado. Pero si el papado comenzó con él, hay algo que yo le puedo asegurar: que el celibato no comenzó con él ni con ninguno de los que fueron después de él. Esto lo estableció la iglesia como dogma de la Iglesia Católica en el siglo XII después de Cristo, y la historia de la misma iglesia lo revela de esa manera. Pero escúcheme bien, hermano, porque para esto, si miramos la palabra del Señor versus lo que es la tradición católica, y me acompaña Primera de Corintios capítulo 9, Primera de Corintios capítulo 9, verso 3 al 5. Esto que yo le estoy diciendo, cuando le digo esta fecha, hermano, usted lo puede verificar. Le podría dar nombres también y más detalles, pero no hay tiempo para eso. Primera de Corintios capítulo 9, verso 3 al verso 5. Dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. Oiga bien, esto era Pablo defendiendo su apostolado. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Porque era como que él decía: oye, pero nosotros que somos menos. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, que es el mismo Pedro, hermano? Y usted sabe lo que está diciendo Pablo aquí, defendiendo su apostolado. Está revelando un detalle sobre los apóstoles, y es que todos ellos estaban casados, y a donde quiera que esos muchachos iban, se llevaban a sus esposas. O sea que el asunto del celibato, hermano, eso vino luego como parte de la tradición católica y no tiene fundamento en la Escritura como tal, porque lo normal era que aún aquellos que eran llamados apóstoles del Señor tenían sus esposas y las llevaban consigo. Pero añadiéndole a este asunto del celibato, hermano, que es la prohibición, y escúcheme bien, que es que para poder ser confirmado en el ministerio como sacerdote de la Iglesia Católica, hay una prohibición de casarse. Es una prohibición. O sea, el que quiere ser sacerdote simplemente no se puede casar. Y para eso la palabra del Señor en Primera de Timoteo capítulo 4, Primera de Timoteo capítulo 4, en el verso 1, vaya conmigo al verso 1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Oiga esto, y apostatar de la fe es apartarse de la fe.
Y recuerde que para ser iglesia usted tiene que permanecer en la fe. Y es en la fe de Jesucristo expresada por el Evangelio, la palabra de Dios. Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Se van a apartar, vienen tiempo. Algunos se van a apartar de la fe oyendo espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos. Oiga bien, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada, cerrada la conciencia, y mire lo primero que dice en el verso 3, prohibirán casarse. Recuerde que puedo tener muchos más argumentos para esto, solamente le estoy presentando algo que dice la palabra del Señor. Usted lo va examinando allá en su casa. Y entonces dice que quienes prohíben casarse a los hermanos han apostatado de la fe, porque lo que están escuchando son espíritus de engañadores y lo que están atendiendo es a doctrinas de demonios. Lo dice ahí, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y una señal de que eso es así es la prohibición de casarse. O sea que ese principio del celibato como fundamento tiene una tradición que el católico llama palabra de Dios, revelación divina, tan palabra de Dios como la Biblia. Si eso es así, algo aquí no cuadra. Porque para empezar, cuando la Escritura, y ahora vamos a pasar al segundo punto, o sea, toda falsa doctrina ataca a la iglesia, atacan la Biblia, atacan a Jesús, el nombre de Jesús, y atacan la obra de Jesucristo. Ya vimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que la componen todos aquellos que tienen a Cristo en el corazón. Por eso nosotros somos la iglesia cristiana. Nosotros no somos católicos en el sentido de que la iglesia cristiana sí es una iglesia universal, porque todos aquellos que tienen a Cristo en el corazón, donde quiera que estén en el mundo, son iglesia del Señor. Pero nosotros somos cristianos, pero también somos evangélicos. Porque es que nosotros creemos en el Evangelio y permanecemos fundados en el Evangelio. Y es lo que usamos como guía y regla. Entonces cualquier cosa que le añada, le quite, cambie o tuerce el Evangelio, no puede ser palabra de Dios. Porque entonces estaríamos implicando que si esta otra cosa es tan palabra de Dios como la Biblia, pero a la misma vez la contradice, entonces estamos admitiendo que Dios o se equivoca o miente. Y eso es falso, eso nunca puede pasar. Por eso nosotros no creemos en la tradición. De hecho, estoy hablando en la tradición católica, en la tradición papal. Porque la tradición es el método que se usa para transferir o para ir pasando la palabra de Dios. Es la tradición escrita, la tradición oral, que entonces se escribe. Pero el católico dice que la Biblia es tradición. Esto no es tradición. Tradición es el método, la forma en que se transmite, que se pasa de generación a generación, de forma verbal y de forma escrita. La palabra de Dios no es tradición, ese es el método. La palabra de Dios es palabra de Dios. Y porque es palabra de Dios, es que entonces la gente que entiende y sabe, el que cree esa palabra porque es palabra de Dios, la transmite. Esa es la tradición, la transmite de generación a generación. Y en este caso para nosotros, a través de ese libro santo que se llama la palabra de Dios, la Biblia. Si algo cambia, contradice, tuerce, le añade o le quita a esta palabra, no puede ser palabra de Dios, porque entonces nuestro Dios no sería más que los dioses de los griegos y de los romanos, que eran tan humanos en su forma de ser que cometían toda clase de pecados horrendos. Y nuestro Dios es el creador del universo, el infinito,
el invisible, el santo. Jehová es su nombre. En el ataque a la palabra de Dios, que es lo que estamos usando aquí para probar eso, ya empezamos. No puedo tocar todos los puntos. Ya toqué, hermano, lo que es la iglesia, lo que es el asunto, la falsedad del papado. Ahora veamos cómo entonces se ataca la palabra de Dios y el hecho de que la palabra de Dios haya sido atacada por siglos, hermano. Por la Iglesia Católica, eso no es secreto. En el Concilio de Trento, hermano, inclusive se decía que la lectura de la Biblia, ellos entendían que producía más daño que provecho al que la leyera en el idioma vulgar del vulgo. Entonces para eso había que pedir permiso, sea al sacerdote o a la persona que estuviera a cargo de eso. Entonces si la persona entendía que quien la iba a leer podía recibir algún provecho de ello, entonces se le daba permiso para hacerlo. Este era el método hace 500 años atrás de la Iglesia Católica. Entonces, si la persona lo hacía sin permiso, uy, hermano, ya eso era pecado. Eso no se podía hacer, leer la Biblia sin permiso. La palabra de Dios, el canon, los libros, hermano, inspirados por el Señor, que componen la Biblia, son nuestras reglas, son nuestra guía. Por eso hace unos días hicimos el reto de que usted se aprendiera 4 pasajes diferentes de la Escritura. Cosa de que usted sepa a dónde usted tiene que ir cuando usted tiene alguna duda en cuanto a lo de Dios. Recuerda, 1 de Pedro 4:11, 2 de Pedro 1 del 19 al 21, Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13, y 2 de Timoteo capítulo 1, versos 16 y 17. Le dimos todo eso que habla de lo que es la palabra de Dios y el poder de la palabra de Dios. Toda la escritura, dice en 1 de Timoteo 3, 16 y 17, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando estamos viendo esos pasajes de la Escritura, hermano, vemos claramente que este libro es lo que es palabra de Dios. Toda la Escritura. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, del verso 19 al 21, dice que es la palabra profética más segura. Puede haber profetas y puede haber profetas, pero a lo que llama palabra profética más segura establece claramente Pedro en su segunda carta, que es la Escritura. Lo que hace a la Escritura palabra de Dios y a la Biblia que nosotros tenemos, el canon o las reglas, la Biblia nuestra, lo que es Reina Valera del 60 o las que tienen esos mismos libros, lo que lo hace, hermano, es el hecho de que la iglesia ha examinado estos escritos por los siglos y los siglos, y aquellos escritos que concuerdan en el mensaje divino sin contradicción y sin error, en un periodo, hermanos, de 1500 años y 40 autores. Esos libros son sagrados, esos libros son inspirados, esos libros son la palabra de Dios. No puede haber contradicción, no puede haber error, no puede haber un cambio, porque la palabra de Dios, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, hermano, toda la Escritura, inspirada por el Espíritu Santo, es inerrante.
El que la inspiró sabe lo que inspiró. Y cuando la iglesia fue examinando a través de los siglos, la iglesia misma, guiada por el mismo Espíritu Santo, fue estableciendo eso que se llama el canon, la regla. No puede haber contradicciones en la palabra. Entonces, si yo establezco algo como doctrina, que contradice el texto, lo que los católicos y nosotros tenemos en común, este texto bíblico. En la versión católica hay libros que se llaman apócrifos. Tiene más libros, tiene los mismos libros que tiene nuestra Biblia, pero en el Antiguo Testamento añade libros y añade capítulos sobre los cuales ha habido discusión, hermanos, por siglos también, a los que se le ha denominado como apócrifos, no inspirados. Y aunque el catolicismo los llame deuterocanónicos, que quiere decir segunda ley o la ley que vino después, estableciendo claramente que hay una primera ley que tiene más fuerza y más peso. Estos libros se pueden usar por su valor histórico, pero no se pueden considerar como palabra de Dios. Y usted sabe la razón por qué. Y usted sabe la razón de la discusión. La razón para esto es porque dentro de esos libros y esos capítulos añadidos por la Iglesia Católica, dentro de su traducción, hay cosas que contradicen el resto del mensaje de la Escritura. La Biblia que nosotros tenemos, la palabra de Dios que nosotros tenemos, hermano. Esta es la versión Reina Valera del 60, la Biblia del Oso, la de Casiodoro de Reina de 1569, la revisión de Cipriano de Valera del 1602. Luego, con las diferentes revisiones, hermanos, que se han hecho hasta el día de hoy, contienen el canon bíblico con los libros que no se contradicen. ¿Qué clases de contradicciones? Ya vimos una, hermano, con el asunto del celibato y el papado, que contradicen la palabra del Señor o la añaden, o dicen lo que no es. Una de las cosas que nosotros podemos ver, y este es el tercer punto, es lo que tiene que ver con la autoridad de Jesús. Si nosotros podemos probar cuál es la autoridad de Jesús, y si de alguna manera la Iglesia Católica contradice esta autoridad, le añade o le quita, entonces podemos determinar, hermano, como ya lo estamos haciendo, que es una doctrina de error. Rapidito, en Juan 14:6, Jesús dijo, oiga bien, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Escúcheme bien, y usted católico, escúcheme bien. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús es tan Dios como Dios Padre y como Dios Espíritu Santo. Si Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí, lo dijo Dios. Fue Dios el que lo dijo. En Primera de Timoteo, capítulo 2, búsquelo. Primera de Timoteo, capítulo 2, en el verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y ese es quién? Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios. ¿Y qué dice después? Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y en Hechos capítulo 4, y márquelo también, Hechos capítulo 4, verso 11 y verso 12. Este Jesús es la piedra
reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Él es la piedra angular. Vea el verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Y solo en el nombre de Él se es salvo. ¿Cómo pues entonces, hermanos? Escúchame bien. Porque este es el caso del catolicismo. Y en ningún momento yo he llamado al catolicismo cristianismo, porque el cristianismo sigue a Cristo. Y nosotros todos sabemos que además de Cristo, el catolicismo sigue, cree y adora a María. Hasta el punto, y aquí es donde voy a usar como primera referencia esta Biblia que compró mi papá en el 59, porque resulta ser que aquí, como parte del lujo de la edición, están expresados las prácticas, y entre ellas el rosario. Y en esta hoja explicativa de lo que viene siendo el rosario, dentro de aquello que se llaman los misterios gloriosos en el rezo del rosario, el punto número 5 dice: en el quinto misterio glorioso se contempla la coronación de Nuestra Señora, proclamada por los coros de ángeles y santos. Oiga, los ángeles y los santos la proclaman reina y emperatriz de lo creado, de la creación. Escuche bien: medianera de todas las gracias. Cuando dice medianera, es intercesora. Pero ¿sabe cuál es otra palabra? Mediadora. Por eso dice medianera, mediadora de todas las gracias. Cuando claramente acabamos de leer, hermano, que en ningún otro hay salvación. Solo hay un nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Y hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador. Entre Dios y los hombres solamente hay un mediador, solamente hay un intercesor, y se llama Jesucristo. Los católicos dicen que nosotros odiamos a María. Hermano, nadie puede insultar a María delante de mí. A María hay que respetarla. A María hay que amarla. Escúcheme bien. A María hay que honrarla como se merece, hermano. Pero no es adorarla. Porque María es como nosotros. María es como uno de los apóstoles. María es un ser humano mortal, igual que usted y que yo. Endiosar a María y hacerla reina y emperatriz, reina de lo creado, eso es ponerla al nivel de Dios mismo. Es Padre, Hijo, Espíritu Santo y la reina del cielo. Y esa es una expresión que se usa en el Antiguo Testamento para los dioses por los cuales Dios castigó las naciones y luego la idolatría de Israel, que adoraban a la reina del cielo. Reina de lo creado. ¿Cómo, hermano? La misma María estuviera ofendida. La misma María estuviera llorando, sufriendo, hermano, viendo cómo la han endiosado de esta manera. Pero no solamente eso, dice que es mediadora, sabiendo ella que Jesús, el Señor de ella y el Señor nuestro, es el único mediador entre Dios y los hombres, hermano. Oiga lo que dice aquí: y corredentora. Ahí ya se pasaron, hermano. Corredentora del género humano. O sea, redentora con Jesucristo. Y la palabra dice que en ningún otro hay salvación. Que no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos, solo Jesús. Y yéndose claramente en contra de lo establecido, enseñándolo como tradición de la iglesia, que es tan palabra de
Dios como la Biblia misma se atreven a contradecir el texto y convertir a Dios en uno que ahora dice una cosa y después dice otra. En un Dios que en el Antiguo Testamento dice claramente que Él no comparte su gloria. Lo dice en Isaías. Y que en el Nuevo dice quién es el mediador, quién es el Salvador y cuál es el único camino al Padre. Oiga, hermano, y aquí dice que es corredentora. Y redención, hermano, es rescate. Que María junto con Jesús rescatan al género humano. ¿Qué hacemos entonces con lo que acabamos de leer en la Biblia? Bueno, no, pues yo escojo la tradición. Usted está escogiendo la tradición en algo que los católicos y nosotros tenemos en común, que creemos que esta Biblia es palabra de Dios. Y si usted coge aquello porque es palabra de Dios y rechaza esto porque es palabra de Dios, entonces lo que tiene es un disparate. Nos espera la Santísima Virgen en el cielo para ofrecernos la corona de la victoria. Mire, hermano, María está en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque María era cristiana, evangélica, pentecostal, igual que yo. Porque el Señor y Salvador de María fue Jesucristo. Porque ella nació pecadora, igual que usted y que yo. Porque ella creyó en Jesús, el que salió de su vientre. Porque le fue anunciado que lo que de ahí iba a salir venía por obra del Espíritu Santo. Oh, qué cosa maravillosa. Ciertamente era una mujer, hermano, especial. Pero no es divina, hermano. María estuvo con los 120 cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo allá en el aposento alto. Y ella fue parte de ese grupo que tuvieron esa experiencia gloriosa de recibir esa presencia del Espíritu Santo de forma sobrenatural y poderosa. Pero ella vivió y murió igual que usted y que yo. Ella no es, hermano, ella no es corredentora del género humano. Ella estuviera ofendida, hermano, de escuchar esto, de cómo se habla de ella, faltándole el respeto a la palabra de Dios mismo, hermano. No solamente eso, hermano, escúcheme bien. De María no solamente se dice esto, sino que se dice que ella nació sin pecado. Es una doctrina de la Iglesia Católica. Y en el rezo del rosario, cuando dicen Ave María purísima, dicen que es purísima porque dicen sin pecado concebida, o sea que nació sin pecado. Por eso en muchas veces en que se le nombra se le llama la Inmaculada, o que no tenía mancha, porque nació sin pecado, y al acto como tal de nacer de esa manera se le llama la Inmaculada Concepción, la nacida sin pecado. Para el pueblo católico, escúcheme bien, esa doctrina cuando se estableció oficialmente para la Iglesia Católica fue en el 1834. 1834, que eso fue los otros días, por el Papa Pío IX. Hasta el 1834, esa era una cosa que iba y venía dentro de la mentalidad de la Iglesia Católica, pero no se había establecido como tal. 1834 fue cuando se vino a establecer eso que ahora todo el mundo lo proclama como doctrina dentro de la Iglesia Católica, una falsedad terrible. Ella nació como usted y como yo. No solamente eso, hermano, sino que también se habla de la perpetua virginidad de María. Jesús fue engendrado en ella por el Espíritu Santo, siendo ella virgen, y Jesús nació. Pero en Mateo capítulo 1, verso del 18 al 25, no se lo voy a leer, del verso 18 al 25 de Mateo, Mateo 1 del 18 al 25, dice claramente cómo fue el nacimiento de Jesús. Que José, cuando se enteró de que con quien él se había desposado, y allá se celebraba la ceremonia primero, luego se consumaba el acto matrimonial, o sea, la intimidad se consumaba luego en las bodas orientales.
dice claramente que ella, siendo virgen, concibió y dio a luz del Espíritu Santo. Pero entonces dice en ese pasaje, usted lo lee, que José no la conoció hasta que hubo dado a luz su primer hijo. Y si es el primero, es porque no fue el último. Y cuando dice no la conoció hasta, quiere decir que después que ella dio a luz a Jesús, esta mujer y su marido tuvieron intimidad como cualquier pareja normal, y ella tuvo más hijos de los que se ve, y ahí le voy a dar un verso también, en Mateo capítulo 13, verso 55. Este sí se lo voy a leer. Y téngame paciencia porque necesito darle estos detalles para que entonces usted entienda y tenga con qué defenderse también. Y tenga que decir. Mateo capítulo 13, verso 55 y 56. Mire lo que dice aquí. De hecho, en el 53, verso 50, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? O sea que José y María tuvieron un reguerete de hijos. 4 varones y sus hermanas. Y por la forma en que se usa el plural, parece que fueron más de 2. Por lo menos sabemos que fue más de una, porque dice en plural. La explicación de la Iglesia Católica es que en la antigüedad, y todavía se usa el término, el decir hermanos implicaba parte de la descendencia. O sea que de lo que estaba hablando eran los primos. Mire, hermano, la lectura del texto de forma natural. Usted no dice: no es su padre el carpintero, no es su madre María, no son sus primos. Y usted no brinca de papá y mamá a los primos. Porque la lectura natural nada más le dice a usted que estaba hablando de la familia, del núcleo familiar, papá, mamá y los hermanos. No es primo, ni descendencia, ni ninguna de esas otras cosas. Jesús tuvo más hermanos y hermanas también. Otra falsedad, hermano, de la doctrina católica. ¿Usted sabe lo que es esto? A la luz de los ojos de nuestro Dios. Esto es idolatría, hermano. Esto es idolatría. Entonces, la semana que viene vamos a tener la parte 2 de por qué soy cristiano, evangélico, pentecostal y no católico. Y ahí vamos a entrar entonces dentro de la falsa práctica de la adoración, la veneración, no solamente de María, sino de las imágenes y de los santos. Vamos a completar entonces este estudio sobre el catolicismo. Vuelvo y le digo, esto no es profundo, pero es suficiente. Porque si nosotros podemos demostrar, como lo hemos hecho hasta ahora brevemente, estas contradicciones, estas adiciones, estos cambios, estas malas interpretaciones dentro de la doctrina católica, entonces usted tiene que entender que esa no es la verdad. Si usted es católico, salga corriendo de ahí. Que hay una sola verdad y hay un solo camino, se llama Jesucristo. Si nosotros somos cristianos, hermano, utilice esta información porque escúcheme bien. La Iglesia Católica ha dado un giro donde ahora sus sacerdotes predican como si fueran pastores evangélicos. La Iglesia ha dado un giro donde personas que alguna vez fueron evangélicos han regresado o se han convertido en católicos. Y entonces utilizan lo que aprendieron en la iglesia alguna vez, estos apóstatas, para atacar entonces al cristiano evangélico que está desprovisto de conocimiento. Nosotros somos cristianos
somos de Cristo. Él está en nuestra cabeza. Nosotros somos la iglesia. Somos evangélicos porque creemos en la palabra de Dios inerrante. La Biblia, el canon, la regla. Y somos pentecostales porque creemos que hay un Espíritu Santo que dota de poder a la iglesia. Así que Dios me lo bendiga a todos, hermanos. Y recuerden, la semana que viene, en el próximo estudio, vamos a tener la parte 2. Porque soy cristiano, evangélico, pentecostal y no católico. Así que si has estado escuchando hasta ahora, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Vamos a hacer una oración, y en esta oración, si usted ha estado envuelto en alguna de estas prácticas y quiere recibir al Señor Jesús como su único Salvador, porque ese es el único Salvador, este es el momento. Si usted entiende que ha sido engañado y ha sido desviado de la verdad, este es el momento de recibir la verdad. La verdad es Jesucristo. Así que vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Señor, mira a todo aquel que está al alcance de nuestra voz, que quizás, Señor, falto de conocimiento, pero con una fe genuina, una devoción genuina y un deseo genuino de conocerte, Señor, había estado siendo engañado o engañada bajo esta falsa doctrina del catolicismo. Señor, los presento delante de ti. Presento su sinceridad y su fe delante de ti, Señor, para que tú, mi Dios Todopoderoso, los tomes, Señor, y les bendigas. Porque entendiendo la verdad son liberados, Señor, del engaño. Y el corazón ahora se abre para recibirte a ti, la única verdad y el único camino. Gracias por la salvación de ellos, Señor. Gracias por el conocimiento que nos das a nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando. Ayúdanos a hacer ese trabajo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Así que el domingo estamos aquí a las 10 de la mañana.